buenas, bienvenidas, bienvenidos a un podcast más, por fin, de The Waste Warriors. Un podcast especial porque me encuentro rodeado de camisetas rojas. Peligro, gente muy top en el mundo del salvamento tenemos hoy en este programa especial. Han venido en representación del Sisca, pues tenemos aquí a Gabri. Gabri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, bastante bien, la verdad. Javi Agrelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nunca peor, como digo siempre. Nunca peor. Manu Camus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Y Samu Quintela, buenos Muy días. bien, muy ilusionado de estar aquí en el día de hoy. Bueno, llevábamos tiempo sin grabar, Lo estábamos hablando antes de empezar, un añito. Que por cierto, falta el otro presentador aquí de Waste Warriors, Borja. Y bueno, se unirá en algún momento, tenemos ahí la silla libre, entonces se unirá a este podcast, está terminando literalmente un entrenamiento. Veréis también que hemos cambiado de setup. Hemos mejorado, hemos comprado un nuevo setup, cedido muy amablemente por Plus Entertainment, donde se ven pues grandes trofeos. Gabri, me comentabas antes que tenías envidia de Sí, todos los trofeos que había aquí. Sí, estaba mirando e decía, bueno, aquí collemos de piscina desta temporada. Sí, así que, bueno. sí. Bueno, muy bien. ¿Qué venimos a comentar hoy en este podcast, Gabri? ¿Nos puedes hacer aquí un poco de un breve resumen de la... Sí, nada, vimos a comentar un pouquiño bueno, o proxecto que estamos desenvolvendo, un proxecto que puxemos de nombre Onda Atlántica, que, bueno, vai ser o 20 de xuño, que vamos facer ali na praia de Razo, en Carballo. Ao final, quixemos facer, tiñamos en mente xa de fai tempo facer pois un evento así para, sobre todo, para axudar un pouquiño ao club, para facer puramente voluntariado entre nós. Nada, pois van ser 3 probas de playa, que van a ser o océan mixto de relevo, unhas bandeiras. Eu creo que vai ser unha xornada bastante interesante, porque tamén despois queremos enfocar un pouco tamén a convivencia entre deportistas, entre a xente que veña. Vamos, que va a haber jarana tamén. Bueno, non lle queríamos chamar así, pero bueno, sí. Muy bien. ¿Os habéis inspirado en algún otro trofeo o competición de salvamento para preparar este Onda Atlántica? No, a verdad que non. Deu-nos a idea de... bueno, que podemos facer? Xa aproveitando o verán en Razo, que ao final nosos 4 de feito traballamos ali nesa playa. Además empezáis justo nesa época, ¿no? Sí, un Pues poquinho antes, si vamos a estar aí a tope. Nada, queríamos facer algo no verán ali en Razo. Eu creo que mellor ca un océano un poquinho distinto, así de larga distancia, un relevo mixto que nos parecía, porque nós sempre dicíamos, que chulo está esta iniciativa de relevo mixto en piscina, e por que non metelo tamén na playa, cunha variante, porque claro, na playa vemos que tamén o hai, pero con esa variante de que sea unha distancia un pouquinho máis larga e ademais ao largo de todo o litoral de Razo, que eu creo que é moi bonito de Galicia, además. Sí, eu creo que é moi bonito e podemos aproveitar. Despois bandeiras, que puxemos a condición desta de facelo en cola de serpe, que, bueno, xa explicaremos despois. Sí, no vamos a hacer muchos spoilers de las pruebas aún ahora. Se non xa acabo co podcast. Y bueno, claro, sí, ya los 5 minutos y podemos chapar ya. Iba a preguntaros también que, claro, venís 4 en representación del Sisca porque realmente estáis siendo vosotros un poco quienes estáis llevando esta iniciativa. No sé, Manu, ¿cómo estáis repartiendo un poco las tareas de esta organización? Que bueno, viendo que sois muy jóvenes, pues entiendo que es algo nuevo tamén para vosotros, aunque yo he visto la vida del salvamento. Sí, o sea, é algo novo para todos nós porque nunca organizamos ningún evento así tan grande. O máis parecido que podamos facer é cando se celebran, bueno, errores aquí del día. Foxe na... Sí, foi a luz. Nos quitaron la luz. Sí. Esto... Pode ser que nos estean tomando directo, ¿no? Sí. Nos están tomando el directo. No quieren que hablemos, nos censuran. Sí, estamos censurando. Se fue la luz de la piscina antes también, así que igual... Sí.
Estes deben ser do Salvar, que... Sí. É a entrada magistral de Borja. É a entrada épica. No, esto sí que... Estamos, no pasa nada. Perdona, mano, que te contamos. Nada. Eso, que o máis cerca que tivemos de facer algo así é porque agora estamos os 4 metidos na directiva tamén do Club Sisca. Entonces, cando é a organización de alguna competición ou a logística de que van os chavales a alguna campeonato de España de categorías inferiores ou tal, eu sí que botamos unha mão. Máis que nada, por nós os 4 tuvemos a idea, porque, bueno, levámonos ben e algún día quedando e tal, empezou a surgir a idea, pero temos tamén un forte apoio detrás, porque, bueno, como estamos na directiva do Sisca, pois, todos tanto o tesorero, o presidente, secretario, bueno, o secretario que está aquí con nós tamén, temos aí un gran apoio, bueno, a verdade é que a organización, sobre todo Samu, encárgase das redes sociales. Muy activo, Samu, sí. Estas semanas. Que, por cierto, Onda Atlántica en Instagram, TikTok, Facebook tamén. Facebook tamén. Intentamos hacer lo que se puede por las redes sociales, siempre desde yo ser un newbie en todo lo relacionado con Instagram, TikTok, pero bueno, intento tirar para adelante y por lo menos que se hable, ¿no? O sea, pusieron al menos malo al menos la gestión de la red social. Sí. Este es como... Bueno, que me llegó el rumor de que intentaste pescar a un community manager en El Salvar para ayudar. Intenté a unas pescar a unas community managers que saben un poco más que yo en el tema de TikTok, Instagram, que le va bastante bien aquí en El Salvar, pero bueno, no está del todo descartado, yo seguiré dándole, por si, soy Martín Pilón, seguiré intentándolo hasta que lo consiga. Bueno, bien así, va a hacer entrada triunfal. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ben, recién llegado de hacer tolerancia, además. Eu acabo de correr ahora mismo por lo menos 50 metros. Gracias que solventaste el apagón, que estuvimos aquí un rato a oscuras. Nada, estábamos comentando un poco sobre el evento de Onda Atlántica, como se estaban repartiendo as tareas, le tocas a redes sociales. Despois, entre o resto, entre os 4, un pouco todo. A verdade é que a organización... Bueno, tamén estamos empezando a aprender como se leva iso da organización, non debemos ser o resto moi organizados na nosa vida personal. Bueno, axudámonos todos un pouco en todo. Financiación, un pouco, estrategia, pois eso, como para darse a conocer. Non temos página web, pero as redes sociales funcionan moi ben agora. Javi doulle duro bastante ao principio a legislación, que estamos agradecidos que quitou aí o chollo para diante... La parte de permisos... Sí, bueno, a parte de permisos é o máis complicado que tuvemos. Tamén tuvemos que falar co Concello, se encargouse Gabri tamén moi ben, que ao final contar co seu apoio, que es que non é unha axuda moi grande, e o permiso sobre todo, eso dá bastante traballo, pero bueno, tamén se axudou a Federación, entón por ese lado estamos bastante cobertos. Así que estamos moi contentos co apoio que recibimos, pero un pouco máis nunca ven mal. Y de hecho, o sea, en ese sentido no os veo estresados. Es decir, ¿creéis que os va a llegar el pico de estrés de organización? Llegará. En un mes o así. Cuando entremos en mayo, principios de junio. Sí, yo creo que principios de junio va a ser crítico. En los días nos va a empezar a caer el pelo, pero bueno, no tenemos problema, que estamos acostumbrados a algunos ya, así que... Eu creo que se vai sumar a que empezamos a traballar en playas, como decías. Sí. Daquela estamos de 11 a 8 na playa e despois igual temos que meter ali horas extras todos xuntos. Este ano is disfrutar do San Juan que mete medo. Sí. Cando pase os 3 mima. Sí. Sobre todo el 20 de junio por la noche vamos a disfrutar. Sí, eu creo que bastante. Vamos a estar ben. Claro, y vamos a meternos un poco ya en lo que es en ese evento, 20 de junio, Playa de Razo. Bueno, antes de meternos, os quería preguntar, pues ya que sois socorristas allí, ¿qué significa Razo para vosotros y para el Sisca en extensión? Bueno, yo creo que Razo es nuestra playa estrella, o sea, es la playa por excelencia de Carballo. Es un ambiente en el que al final yo por lo menos creo que todos nos sentimos parte de y es como nuestra casa, y nuestra casa resulta que es distinto a todo lo que estamos acostumbrados a ver a lo largo del litoral mediterráneo, como estamos viendo estos últimos años,
o otras playas de Galicia con... Pullita al Mediterráneo, gratis. Buena promoción, hacia la gente de que fuera de venir del Mediterráneo. Bueno, está lo que está. A ver cómo sales de esta. Sí, todo tuyo, Samu. Saludo a Valencia. Adelante. Un saludo a los compañeros de Castellón. Nada, eso, que estos últimos años se llevó hacia el Mediterráneo los campeonatos de España, un entorno el cual no es exactamente, bueno, no las playas, tanto Barrañá, en las que entráis vosotros, son playas de olas, las nuestras también. Entonces hacer un campeonato en una playa de olas que al final pues le da, yo creo que un aporte significativo al espectador, pues yo creo que está muy guay y bueno, yo creo que esto es un buen resumen. Y salió bastante bien, ¿no? Sí, la gente que valore ya. Javi, para A ti. ver, tamén temos a gran suerte de que este ano conseguimos que o Campeonato de España se realice en Razo, entonces que mellor que como unha práctica xa real, nunha situación real, ir a Razo. Ademais, eu sempre digo, temos a suerte de poder decir que a nosa oficina é Razo, porque traballamos ali, entrenamos sempre que se pode ali, entón para nós é un atractivo increíble e ao final queríamos fomentar que a xente lle pareza. Se os de casa lle parece o mellor sitio do mundo, que os de fora tamén terá que ser así. E pois tamén cando xurxiu a idea pensamos onde facelo. Non nos parecía correcto ou, bueno, chegamos á conclusión de que facelo fora quizá non sería o mellor para nós, aproveitando este sitiazo que temos como é Razo, non facelo aí pensábamos que podría ser un fallo. Claro. Y ahora sí, metiéndonos un poco en ese 20 de junio, antes de hablar de las pruebas, una pregunta que aquí Bruno de Salvar se hizo bastante. ¿Va a haber carpa? ¿Carpa de qué? Va a haber carpa de la organización. Sí. De organización, sí. De la que tú Yo quieres, no sabemos. No, yo dije que yo la quería. Digo si va a haber carpa. Carpa de organización va a haber. Sí. ¿Y carpa de jarana? Esa aún se está gestionando, ¿entiendes? Sí. Sí, pero en principio... Aún no podemos decir que la habrá, pero puede que la haya. Sí, eu creo que há a 3 meses vista un 85%. Ostras, pero eso la semana que viene ya es 98. 85, aparte, non 60-40. Sí, 85%. eso ya es bastante. Bueno. Yo es por sumar atractivo. Sí. Va a haber streaming, porque hubo alguna vacilada de esto por parte del presidente del Sisca. En principio sí. Ostras. En principio entendemos que sí. Ojo. Yo espero que la gente se motive. Está hablado incluso, te podría decir. Sí. Está palabrado. Está bastante palabrado, sí. Está palabrado e reservado o día xa. Sí. Entonces eso es casi... Eso es 99. Entonces sí. Muy bien. Ahora, pruebas. O sea, ¿cómo va a ser un poco el programa? Empezará por la mañana. ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de briefing? ¿O el briefing es el mismo día, el día anterior? Para la gente que... ¿Contáis con gente que venga de fuera? Tiñamos falado facer tanto ese día como o día anterior. O día anterior pola tarde seguramente nós teríamos que traballar, pero ás 8 ou así poderíamos facer como unha quedada entre a xente que está ali. Tamén, creo que tamén é un bo punto para facer como unha convivencia ali entre todos os deportistas que esteamos. Además, 19 de junio estás en el pleno solsticio de verano, es decir, que aquí en Galicia va a ser de noche a las 11. Hasta las 11 y pico es de día. Sí. Nada, queríamos facer, como un briefing aí ese día antes, incluso levar a xente, o sea, enseñar xa desde o puesto as zonas no mar nas que se vai facer. E incluso, porque non facer un paseo hasta bueno, por onde vai ser o recorrido hasta o porto, que eu creo que tamén é un paseo bastante bonito e sobre todo creo que aí ás 9 da noite pode ser, se é un día, bueno, se o día o permite, pode ser un bo, bueno, eu creo que unha boa convivencia entre todos. E depois o día seguinte igual vamos ter que empezar cedo, pero... Cedo es... ¿Qué hora? Cedo temos pas 9... Bueno, está bien. No, sí, está ben.
9 sería el briefing, o inicio de... Inicio sobre, decíamos 9:30, 10. Non me sí. A primeira prova sobre esa hora, sí. Lo que contamos, o sea, tenemos que intentar que coincida el inicio de la competición con la marea alta. Sí, bueno, claro, eso nos explicamos a fecha do día 20, Claro. en parte polo San Xoán, pero non está escollida a dedo. Miramos un pouco as mareas como iban a carrar, porque saltar do Coincide alta ás 12. Va a estar, si no os sugiero que lo metáis, va a estar en el programa de las fiestas de Carballo, el Onda Atlántica. Debería. En si no- principio sí. Vale, Xa está falado, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Intentamos darle promoción así por No, todo no, alto. quiero decir, Ah, Sí, bueno, porque es un ademais atractivo o San más. Xoán é unha festa que en Carballo, bueno, é Es a la- festa máis importante, es la- sí. festa máis importante do ano. E o San Xoán sempre decimos que en Carballo dura case un mes, Sin el casi, Sin el últimamente casi. sin el casi. prácticamente, era aquela, eso, falámoslo co Concello e dixemos que sin problema para allá. Entonces, al coincidir las mareas, San Juan y dentro de nuestro apretado calendario de competición... Claro, a era nivel- imposible no hacerlo ese día. Claro. Os visteis obligados a hacer esta competición. Nos vimos obligados a hacer la competición ese día. Sí, sí. Coincidían, ¿sabes? De repente se alinearon los astros y dijimos, va, este día y así fue. Entonces, primera, o sea, sería calentamiento, por ejemplo, 9:10, el briefing entiendo que sería un poco antes de las 10, ¿no? Antes de empezar la E competición. inicialmente o que está previsto sería facer o briefing antes da colocación do material, eso para máis ou menos que conozcan onde poden colocalo, as zonas e enseñarle un pouco. Al final, Vale. Rado parece que non opera a corriente, dependemos moito das condicións dese día, entón a idea era facer o briefing antes de nada, pero ainda o calendario, a organización dese día vamos a deixar un pouco. Está bien. Pero entonces, Sí. primera prueba, más o menos sobre las 10 de la mañana, sería, entiendo que el océano. Sí, o sea, de larga distancia. ¿Cómo es cómo va a ser el océano de larga distancia? Porque claro, la gente se imaginará, estos años teníamos el océano en M, el océano tradicional, sorteo, sin sorteo. ¿Cómo va a ser este océano? Pois mira, planteámonos de todo tipo. De feito, demos un lote de voltas, sabe o Javi, que foi o que máis tempo lle dedicou a diseñar o recorrido. O orden das postas está establecido xa porque, había según que postas que tiñan que ser sí ou sí, nese sentido. Entonces, corregidme se me equivoco. Empezamos pois na parte máis á dereita, máis ao oeste da playa, que sobre a esplanada, e imos empezar cunha carreira breve. Despois desa carreira, collemos o material, táboa de rescate, e imos a fazer unha carreira con táboa, pois desde que lle chamamos nós, jerga de socorrista, Serra 6, que ven sendo a parte máis á dereita da praia, incluso máis á dereita do Teirón. Imos a facer un recorrido grande, e imos a acabar casi onde se acaba a praia por ese lado, cerca ao porto. ¿Y eso más o menos en distancia cuánto puede ser? ¿Lo tenéis medido? Sí, no, era Estaba marcado un con 6. un con 6. Un con 6. Un con 6. O sea, Kilómetro 600 metros estaba marcado. Empezamos una carrera, ¿qué serán? ¿200 metros la primera carrera? O... Sí, Sí, hasta máis de ou coller o menos. material, porque Sí, como hai O moita 400 xente... o 500. Es que... Ostras, entonces no es hasta coger También material. depende de la material. Sí, a ver, Depende de claro. cómo nos dejen pasar por el parking el Vale. recorrido. Además, Vale. vamos a estar en marea alta. Claro. O sea, menos de non medio, vais notar moito, menos de claro. medio kilómetro, va a ser. Sí. Sí. Menos de medio kilómetro. Porque é unha transición. No. Claro, hay una transición. Es el inicio, como El inicio. empezamos en las tablas que Sí, pues sí, ahora sí. empiezas sin la tabla y vas a coger la tabla que está alineada en marea. Vale, luego 1,6, o sea, más o menos una milla náutica Sí, de tabla. de tabla, Chegamos a, que se chama a parte de Razo, que é a Cabreira. que Hai es una playa, es decir, Claro, se sí. entra a la playa. Sí, entras outra vez á playa, pola área. Entonces aí deixamos o material, o sea, é un océano tradicional, non é en M nin nada. Deixamos aí o material de tabla e imos correndo. Empezamos a correr e corremos desde a propia praia hasta o porto, que non hai un recorrido directo pola área, senón que te tens que meter un pouquiño, digamos, polo pueblo, ali non hai moitas casas. Estamos ainda baraxando o recorrido porque vai haber obras nalgúns puntos para... Entón non se pode decir exactamente a distancia que vai ser, pero bueno, é unha distancia Pero considerable. eu creo que sí que podemos decir o desnivel, non? Tú un Se me canta bien el nivel. estaba posto un kilómetro e medio aproximadamente, dependía un pouco do recorrido e desnivel, non sei agora de memoria. Non me acordo, pero era desnivel. Pero o Sí, desnivel o é sea, o pero, o sea, desnivel é o atractivo. Claro, Sí. o sea, 1,5 km, si hay un desnivel ya de 50 metros,
puede ser, es muchísimo. ¿No? Sí. Probablemente Era más de 50 máis. metros. Hai un Más de pouco 50 máis. metros de nivel Sí, de un pero- kilómetro y medio. Bueno, hai que ter en cuenta tamén que... Pois non Yo me iba a apuntar, pero ahora... O sea, Pero pica, por eso no tiene pica, nada. pero no es insoportable. Ah, pues hai que ter en cuenta No es insoportable. que xusto nese lado de De Razo está o monte, entón está bastante elevado, entón hai que facer unha costa non moi empinada, pero unha costa para baixo relativamente con unha pendiente descendente bastante grande, pero isto aporta, entón aí se asuma bastante desnivel. Sí, o sea, é tanto desnivel É positivo tanto como positivo, negativo. No, claro, yo solo Sí, hablo de sí. positivo. Sí, sí, El negativo nos da igual, creo que a todos. O que El problema es el o que positivo. perdes na subida gana na baixada. Yo ya dije, Y ahí planteáis, por ejemplo, transición con zapatillas, es decir, de Sí, correr. sí. el que quiera, El que quiera, el que no sí, quiera, sí, que vaya bueno. descalzo. Sí. Modo Pero bueno, variante. para la gente que ahora esté un poco cagada por el tema de, oye, yo soy Ocean Man, pero a mí lo de correr no me atrae muchísimo, que no se asusten, que no es para tanto, lo que es de carrera no es para tanto. Yo Sí, entreno... bueno, literalmente lo pintasteis justo al revés, pero... entreno Está visualizable. 100 y 200 y lo hice y no es tan demandante. Sí, proporcionalmente a todo o que é a prova, Sí. non corresponde no unha es gran demandante. parte, sí, non é tan importante. Vale, entonces ya tenemos la parte de tabla, ese kilómetro y pico hacia el puerto, y llegamos al puerto. Yo creo que ahí, ya por lo que vi en redes sociales, ahí va a haber también algo de traca, ¿no? Ahí va a haber chicha en el puerto. Entonces, bueno, el puerto está dispuesto, es como un dique y vamos a tener que dar la vuelta a ese dique. Entonces, cuanto más a la derecha saltes, más atajas, ¿sabes? Pero más altura hay también. Entonces, O sea, puedes decir tú dónde vas a saltar. efectivamente, hay una relación en... Pero hay... Es decir, ¿hay muchos sitios para saltar o vais a definir, acotar, rollo? O saltas aquí y atajas, o saltas allá Tres. y atajas menos. Tres sitios. 2-3 sitios acotados. A ver, va a ver. Lo que teníamos pensado en un principio era una zona un poco más alta que atajas bastante, una zona media que es una... Una bueno, zona alta que le estamos llamando. Claro, ¿Un salto ¿qué de altura? cuánto? Más o menos. 2 metros y medio, así. Ou máis. O 4. O Sí, un poco sí. más. A partir de ahora se difería este. Esa expresión totalmente 2 alterada. metros y medio, 3, quizás 4. Hostia. Pero que no... A ver, depende no, da marea. No se asusten, Pues, que depende... Claro, estando marea alta xa non é tanto. Depende de la marea. Después está la Pongamos zona... 3 metros. No, 3, Claro, 2, 4. Vale. 4, 2 y 1 van a ser los 3 niveles, más o menos. No, uno no. Escaleras. Sí, cero. Escaleras es Cero, sí, bajar andando. escaleras. Hai unha rampa no propio Bajas, porto, que bajas. para subir e baixar a embarcación, si queres podes ir hasta pola rampa. Bajas por la rampa y te tiras... Pero tiene un inconveniente, que es que tienes que correr más para llegar ahí Sí, y nadar vas más. y la siguiente entiendo que es nadar y vas a tener que nadar Sí, más. eso Entonces, es si nadar. saltas desde 4 metros, Sí, nada más. atajas, Exactamente. A o ver, sea, te arriesgas al salto, Sí, pero Lo, atajas. lo que pasa es que en el 4 metros tenemos... Ahora ya son 4 metros para ti. Tenemos que... tuve que... es que ese estamos pendientes de saber si se va a tirar desde ahí. Sí. Los 2 metros y medio son desde abajo y desde arriba del dique son 4 metros. Estamos pendientes de esos porque el dique, para el otro lado, no hay nada. Hay piedras abajo, a 4 metros. Escollera, sí. Entonces, en esa escollera, yo estaba suprimiendo esa parte y estábamos diciendo eso. Por seguridad, por ahora lo vamos a suprimir, hasta que sepamos 100% que podemos asegurar la seguridad de nuestros deportistas, ¿no? Que es lo principal. Vale. O sea, va a haber un salto, o sea, pero salto va a haber. Sí. Sí, Quien va a haber, sea sí. más Va a alto, haber más pequeño. salto, sea más grande o más pequeño. Tú quédate con el de 2 metros y medio por ahora y Vale. después vamos No, ampliando a 4 metros. Yo igual no lo hago. Tú ahora hablas Vale, de la vale. cámara. Sí. Vale, luego saltamos. Saltamos o bajamos por la rampa y Sí. nos ponemos a nadar. Exacto. Nadar. Sin, Nadar. sin aletas, sin Nadar. nada. 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 Vale. Nada de nada. ¿Y qué? ¿A dónde se va? Volvemos para a praia outra vez. Salimos do porto nadando, hai que ter, habrás marcarás un recorrido de bollas, por supuesto, que hai ali unhas pedras, hai que esquivalas e máis ou menos medimos 800 metros de nado. ¡Ostras! Un calentamiento. Un calentamiento así... ¡Ostras! Un No, calentamiento. esta no la veía venir, 800 metros de nado. Muy Sí, bien. Esperaba aquí- máis. No, esperaba menos, pero... No, para... yo si la hago, prefiero más. Es la que Me parece poco. Es la que mejor te viene. Que después te viene el esquí, Manu. Sí, Recuerda. No, recuerda no, si aún no lo contamos. O sea, nadamos, bordeamos otra vez por donde vinimos corriendo, bordeamos nadando
y salimos a la playa. Saliríamos ¿Donde dejamos la tabla? Deixamos a tabla, sí. Vale. Relativamente cerca, habría unha pequena carreira de transición para facermos nadar un pouco menos, tampouco somos tan malos. E pois aí colleríamos o esquí. O sea, donde dejemos la tabla, allí van a estar los esquís. Sí. Vale, cogemos el Inicialmente xa o previsto. E despois faríamos o recorrido de tabla, pero inverso, e volveríamos a onde estaban as tablas inicialmente, é dicir, faríamos outra vez uns 600 de esquí, volveríamos a área, e ali, bueno, veríamos por pequena carreira para chegar á meta. Vale, o sea, el esquí y tabla es el mismo recorrido, el mismo instante. Que eran... 1600. Era 1,6. 1600. Sí. Uno para la izquierda y otro para la derecha, igual. Sí. Vale. Y volvíamos a Sierra 6, como decía antes. Hasta la nada. Vale, Entonces- y ahí estaría la meta. Sí, Sí. exacto. Entón, por exemplo, a zona de nado tiña que ser sí ou sí despois de ir ao porto. Sí, Porque obviamente non vas a meter un material saltando con material desde arriba, ni moito menos. evidentemente. E a logística era muchísimo máis complicada. No, a mí, no sé, Borja, cómo lo ves, pero está guay. Para min largo, pero para un deportista, bueno, para calquera que faga unha opción, hasta lleven ben para entrenar, pues... ¿Tú esto cómo lo ves a los masters? En plan, a un máster que se Un queda... máster debería... Yo creo que sí, ¿no? Ainda que só sea polo salto. Sí, A mí se me deixa de saltar e non facer o resto... Xa houve moitos que nos dixeron de que se querían apuntar, Yo creo que tengo ahí a... perdón, di, Sam. No, digo que hay gente del Birsal que... Pues eso por supuesto, supongo que que- tendrán que- entrada que- gratis para... que quiere apuntarse y dice que va a seguir perfeccionando la técnica de espalda en la tabla, ¿eh? Espalda Ostras. en la tabla. Espalda doble en la tabla. Así que, bueno, se vienen Revolucionario. cositas. Estar pendiente a YouTube, que vamos a subir va a estar en directo en YouTube cuando hagamos el streaming. Entonces, la gente pendiente a YouTube que va a ver esa espalda doble y también todo el resto de la competición, obviamente. Vale, no me quedó claro qué va a pasar, pero... Por eso tienes que conectarte a YouTube. Conéctense. Lo que ya no sé lo que iba a preguntar. Ah, sí. ¿Cuánto considera, o sea, cuánto creéis promedio? No digo que tenga que ser justo la primera persona que llega a meta, pero más o menos cuánto creéis que se puede tardar en hacer todo el recorrido, para que la gente pues tenga una aproximación de va a ser un esfuerzo de 1 hora o va a ser 20 minutos o cuánto creéis, o sea, estimación de... ¿Te refieres a Javi y a Hugo Martínez o a nosotros? No, un O promedio. pelotón, o pelotón. Hablamos Un do promedio. pelotón. Sí. Falamos de 1 hora cuarto. Sí, 1 hora y pero cuarto. calculamos tempos promedio relativamente asequibles para calquer persona. Sí, O sea, é moi probable que os Una cuarta, primeiros una cheguen media. menos de 1 hora. Claro, o sea, en 1 hora Sí, y... sería un esfuerzo de 1 hora y cuarto, Sí, más o menos. sí. Bueno, ya le llega, Ya le llega. Yo estoy pensando ahora para mí, digo, hostia. Home, ti tens que apuntar sí ou sí. Yo seguramente me apunte, sí. Bueno, lo dejamos lo de apuntarse para después. Entonces, con esto finiquitaríamos. Entonces, empezaríamos más o menos a las 10. Ponle que a las 12 estaría llegando, 12 y media, estaría llegando las últimas personas, ¿no? Más Sí, o menos, porque poniendo un pouco despois de- tamén falábamos de que se nos apunta é como as carreras populares. Sí, ponéis Ou un nos tipo de triatlóns. corte, ¿no? Sí, poñemos tempo de corte, imagínate, se non chegas ao porto, imagínate, non? En 50 minutos, pois aí xa temos tempo de corte, porque tampouco poderíamos estar 3 horas facendo unha opción individual cando depois ainda temos o de relevos e temos que quitar todo antes de xantar. Temos as mareas que tamén non podemos alargar moito as series, que senón a marea varía e o porto complícase. Ah, pero va a haber series o va todo el mundo a la Es- vez. Depende do... Depende de vos. Eso De las depende de vos, querido público que nos estades vendo. Ostras, otra vez se fue la luz. No, creo que se fue. Sí, levan con problemas toda a mañá. Dixeron, de feito, ahora está vaciando a agua da piscina, non renovado. Bueno, a ver si... A a ver ver si vuelve. Bueno, ahora, con pequeño inciso. Depende de vos, querido público. O tema das series, por favor. Ahora, creo. Apúntense. Ahí está, listo. Ves? Dixen apúntense e veo esta luz. Queren ver esta luz? El tema es, acaba entonces más o menos 12 y tal la prueba individual. ¿A qué hora tendríais previsto iniciar? Ah, no, estábamos hablando, puede haber más de una serie. Sí. Entiendo que las series no vais a esperar, es decir, habría por ejemplo una primera salida y a los 15 minutos o 10 minutos saldría otra. No, O tendríais que, o queréis claro, é esperar a que que, no, acabe. porque mire, se nos poñemos no peor caso e temos moita xente, teríamos que facer eliminatorias. As eliminatorias serían un océano normal, incluso máis pequeniño.
porque non poderíamos botar a tanta xente xa por tema de logística de material, porque en Galicia xa en Galicia, que é onde supoñemos que vai vir a maioría de xente, non hai 50 esquís en cada, sabes? E non podíamos facer eso. Se temos menos xente, por exemplo, podíamos facer que a min personalmente, por exemplo, unha idea das que máis me gusta, facer como nas carreras populares, tirar tanto masculino como femenino á vez. Se temos máis xente, pois tirar primeiro os masculinos, despois que teñan axudantes para cambiar o material, e dai, imagínate, a media hora tirar o femenino ou ao revés. Tamén teríamos que ter en conta o tema do streaming, de que o streaming poder cubrir todo, porque se temos dúas carreiras ao mesmo tempo, o streaming temos o que temos, sabes, ali. Entón, bueno, habría esa xa a logística farémola cando sepamos o número de inscritos, así que... Vale. Bueno, inicialmente o previsto é, non hai novedade, sería todos ao mesmo tempo, que ao final é máis divertido, carreira popular é... yo estaba imaginando É máis bonito de ver desde fora. Si hubiese mucha gente, que es lo que queremos todos, habría unas eliminatorias en océano normal y los X primeros clasificados pues irían al océano largo. Vale, entonces por la mañana se tiraría después del océano individual el mixto, que el mixto ¿cómo sería ese relevo? É o mismo, pero en relevo mixto. O sea, cada persona hace una aposta. Ou aposta máis a transición que teña que facer. Por ejemplo, podría empezar, que se nos fue otra vez la luz, podría empezar una chica corriendo hacia la tabla, cogería la tabla, haría el recorrido de tabla, daría la posta a otra chica, por ejemplo, que iría corriendo hasta el puerto y chocaría a un chico, tendría que ser ya, que haría el salto, entiendo, haría la parte de nado y chocaría a otro chico que haría la parte de esquí. Pero bueno, que no tiene por qué ser así, ¿sabes? Puede hacer una chica el esquí, puede hacer, ¿sabes? No está determinado las pruebas que tiene que hacer cada uno que vea en lo que es más fuerte y que ponga a sus deportistas en donde creen que van a hacer una mejor performance. Que de feito o que falábamos é que se pode facer un relevo entre clubs tamén. Non é, o sea, non compites como non está competindo como club. Podo competir eu xunto con un do Salgar, un do Sasa e un do Vétera, sabes? Non hai porque... Claro, facemos un relevo xuntos e o tiro mete faz o resto. Bueno, la verdad es que problemas logísticos increíbles, ¿eh? O sea, yo creo que se alinean todos los astros para que no publiquemos esta entrevista, pero bueno. Y por la tarde quedarían las banderas, ¿no? Que las banderas, como comentabais, va a ser ese formato en cola de serpiente y sería después de comer. ¿Para comer tenéis algo pensado? Importante, que chegar aí. Sí, ¿no? Estás grabando aí, mano. Sí, bueno, pois obviamente para a financiación dun evento así pues necesitas moitos colaboradores, non? Pois entre colaboradores estamos falando con diferentes servicios de hostelería, de ida volta, de Carballo, a máis da propia praia de Razo. Entonces hemos pensado dentro de pouco ofrecer un tríptico, un papelillo, un folleto con diferentes opcións que ademais son comercios que están colaborando con esta proposta, con este evento. Entonces non temos como un servicio nos propio de catering, pero apoiándonos en que en Razo hai un montón de opcións, pois aí sí que xa podemos tirar deles. Y una vez que comamos, luego las banderas, será, imagino que empezarán que a las 4 o 5. Que eso tamén depende das inscripcións que teñamos. Sí, temos eso un poquinho no aire a hora de comezo, pero sí que a hora de fin sí que tiñamos un poquinho máis estipulada, porque queremos, despois que xa se empeza aí con un poquinho a convivencia entre todos os deportistas que estamos, e facer como bandeiras parte como se fora dun festival, non? Que houbera, xa aproveitando que é verán e San Xoán, vamos ter moita xente na playa, pois que tamén se fora un bo momento para enseñar o que é para enseñar tamén o que é un poquinho o salvamento, un poquinho o que é as bandeiras, despois tamén mostrar o bo rollo que temos entre nós. Plantexamos as bandeiras como un espectáculo, o sea, como
que vai estar unha zona acotada, o público vai poder poñerse ao redor, e vai haber elementos que fagan máis vistoso as bandeiras, non? Se pode decir que elementos ou vai ser un secreto? Hai que soltar aquí viste a soltar unha exclusiva polo menos. O sea, elementos elementos sonoros para a presentación da final, por exemplo, posiblemente un comentarista para facer un cañón de humo, non? Sí, de fumo tamén. Nun espacio natural protegido como é Razo Baldallo, creo que o cañón de humo temos que descartalo, pero creo que as pillaras non se van molestar se poñemos un pequeno altavoz ali para que un comentarista dé ali un poquinho Bueno, ojo. As finales, presente a cada deportista. ¿Ves? Aí sí que non me pilláis, porque yo banderas sí que non las voy a hacer. Pois por eso comentarista. Que Vale, presenta vale. así un poquinho aos deportistas, por exemplo. Bueno, que presenta así un pouco aos deportistas, que diga os seus logros para que a xente pois vexa o calibre que vai ter aí a onda atlántica, non? Muy bien, muy bien. Y con eso cerraríais un poco el programa. Eso más luego la de banderas, luego hay ese momento de convivencia, ¿no? Que también te forma, o sea, enseñar un poco de lo que es el deporte y tal, que decíais. Y después entiendo que será entrega de premios y algo más. O nos vamos todos para Carballo y seguimos allí de jarana. No, eu creo que podes empezar polo tema dos premios, que ainda non falamos. Creo que é algo bastante interesante. Ah, vale. Espera, ahora, que se vea la pasta. No, temos puntos, non... Son PTS, non son euros, son PTS. ¿Pesetas? No, puntos. Era la abreviatura, creo que Sí, pesetas, no, sí, PTS. sí. De puntos tamén, por lo menos la que utilizamos nosotros. Vale, No, eu creo que podemos decir temos categoría tanto nas individuais como en Ocean como en bandeiras. Temos categorías masculino e femenino. Recordamos que, bueno, que as inscripcións son para maior de 16, daquela só vamos ter unha categoría masculina e femenina. O primeiro clasificado vai ter 200 euros, o segundo 100, o terceiro 50. Bueno, puntos. 200 puntos. Gabriel, non pasa nada, E despois o relevo igual. Vale, ya sé por dónde pueden Primer ir los tiros. equipo- O sea, puede ser que sea un vale con valor de X. Es un vale, ya está. Es un vale. Es un vale, ya. Con... Quédense con eso, es un vale. Vale. E despois en relevo igual. O primeiro 200, segundo equipo 100, terceiro equipo 50. Que la gente ya se imagine lo que quiera. Sí. Lo dejamos abierto. ¿Qué te parece, mano? Yo venís aquí vosotros a solucionar. Yo no cuento, igual si hay mucha gente ni me clasifico para el tan largo, con eso está. Con eso, ¿Qué va, con eso digo todo. Y para banderas igual. Sí, para banderas Vale. igual. Vale. Y Despois, eso, teríamos, despois da premiación, xa empezaría, se podemos empezar antes cunha persona que poña ali un poquinho de música e tal. DJ. Buah, tenéis, claro, en Sisca y... Yo escuché a DJ Fabiño por ahí. Sí, DJ Fabiño. Yo dije DJ Fabiño. Habíamos hablado con él para una cena del club. ¿Sí? Sí, creo que habíamos Pues llegado a sí, la No vino porque creo que tenía la agenda ocupada, pero... sí. Autóctono de Razo, de hecho, así que, bueno, está, como dijo Gabriel, una persona que ponga música, aún no Vale, Sí, está non especificado. Pero unha persona que poña música xa, igual, incluso mentras se acaban as finales, sabes, para que sexa un bo ambiente e tal. E despois nada, pois seguir ali hasta que queira marchar o DJ. Muy bien. Se podemos, se non o permite o número de inscripcións, o número de xente que se vai a chegar, que nós creemos, polo que fixemos un sondeo, e creemos que se vai acercar máis xente a ver da que vai a competir, polo que estamos vendo, sobre todo nós, porque temos amigos en Carballo e todos nos dixeron, joder, pois se despois tamén facedes algo máis despois da bandeira, se xunto con elas, pois tamén nos acercamos, porque seguramente estamos na playa. Claro. Bueno, se nos permite, poñeremos ali unha barra da Comisión Onda Atlántica e bueno, faremos ali unha convivencia. Convivencia nocturna. Al final, lo
bonito del campeonato también es... A ver lo que vas a decir. Lo bonito del É campeonato como o décimo de Navidad, non? Lo bonito es compartirlo. que de momento es compartir con la gente con la que, bueno, con la que al final estamos en competiciones, en jornadas de liga, en campeonatos, pero que no puedes dedicar mucho tiempo a estar con ellos, porque al final estás buscando rendimiento absoluto y estás intentando hacer piña con el club. Y aquí es un poco, pues, que yo de repente vaya a hablar con uno de Salvar, que el de Salvar venga a hablar conmigo, que de repente hagamos un relevo juntos, que de repente, bueno, pues por la noche tomar algo juntos, ¿sabes? Una Coca-Cola, un squeeze y cosas así, y nada. Y hablando ahora del tema de inscripciones, en el sondeo ese, Gabri, que comentabas, en vuestra cabeza, ¿cuánta gente creéis que se puede acercar? Aunque bueno, hacemos esto un poco para animar que se anime más gente, pero ¿cuál es el número que barajáis? A min Expectativas. esta xente chama optimista. Eu espero máis de 100 personas. Entre de inscripciones únicas, entiendo. Inscripcións. Juntando bandeiras, Eu espero 100 O sea, 100 personas compitiendo. Sí, eu espero Bien 100 sea, ou aunque un sea pouco máis. 50 banderas, 50... Sí. Eu espero 50 personas. Por ejemplo, Javi espera algo menos, creo. Mínimo internet. A idea principal que temos é contando entre as... 100 personas. Eu espero 100 personas. Contando dentro das limitacións posibles, que Claro. en Galicia non hai tantos esquís, inicialmente a previsión é que vai haber máis contados por bandeiras que Claro. po cen, entón subimos un pouco, pero esperemos que pa barra haxa bastantes máis que eso. Y contáis, hablábamos gente de Galicia, contáis que venga gente de fuera. Sí, de feito xa podemos desvelar que temos algunha inscripción de xente de fora de Galicia. Ya tenéis gente de fuera de Galicia. Sí. ¿De qué comunidad autónoma? No se puede decir por ahora. Ostras, comunidad autónoma. A ver, vale, te lo pongo más fácil, no digas comunidad De autónoma. Valencia non son seguro. Di de norte, sur, este o oeste. Castilla y León. pode ser. Puede ser que sean del noroeste, llegando al noroeste. Así que Vale, sean veciños Castilla y nosos. León. Castilla y León. Sí, veciños nosos. No es, o sea, no es tan pequeña Castilla y León para decir, vale, entonces van a ser los de este club, ¿no? No. Vale. Primeras inscripciones ya de fuera de Galicia, muy bien. Y si, bueno, quiere decir que si alguien nos ve de otros países, que no tengan miedo, que el briefing también lo haremos en inglés. A ver, Español e inglés. Así que si nos bueno, ven- ahora que conste que el de Montes yo lo escuché, hay una opción de la IA que te lo pone en inglés. Sí. Igual, Montes hablando en inglés, que no es Montes, o sea, es la IA hablando en inglés, es espectacular. Si nos está viendo alguien de fuera, que también va a haber briefing en inglés, en portugués o en lo que haga falta. Aquí temos un problema para este podcast, porque temos 3 espectadores, e un deles sempre é Gabriel. Eso é verdade. Se va a ver, o sea, se va a ver fijo. Perdemos o 33% da nosa audiencia. No, que nos ve gente de fuera, Si vemos máis xente. A mí falaronme de outros clubes de feito, De que... de si podía eu falar é verdad que me olvidei hoxe, en castellano, porque hai cosas que non entendían. Claro, que lles gustaría que faláramos en castellano para entendernos ben. Pues que Pues follón. ahí está ahí, ¿no? Ahí Sí, está está la ahí, IA, ¿no? está ahí. Sí. Ahora Hay que También subir dos, decirlo uno en antes de llevar castellano y 44 otro en gallego. minutos. Noso portavoz en castellano é Samuel. No os preocupéis. Seguimos con las inscripciones. Ya están abiertas. ¿Cómo se apunta la gente? A xente, bueno, di se queres. Se estás falando ben. Bueno, xa pasamos un enlace, témolo aí pola rede, xa Lo dejaremos en la circulando, descripción de... deixarémoslo na descripción de la por todos descripción lados, de este deixámoslo. Claro, fixámoslo mediante unha aplicación que se chama Clover, entón, ti non tes nin que registrarte ni nada, entras, eliges a tua opción, temos Ocean, o relevo, Ocean máis relevo, bueno... Además baratas, o sea, las inscripciones, los precios que vi estaban eran muy asequibles. Está ben. Están low cost para todo el mundo. Al final nosotros nos debemos a todos los deportistas y que todo el mundo Para el pueblo. pueda asistir. Sí, Para- claro, somos a nos decían el moita Pobla, xente. para el Pobla. Decíanos moita Somos xente. el pueblo para el pueblo. Sí. No sé qué. A nos decían moita xente, é que fodeis para ganar cartas. No. No. Para ganar. No. Sí, Al revés. Así o Os que que, nada. os que din eso é que nunca organizaron nada. Sí, No, pero- Yo vi los precios y era, o sea, bueno, se pueden decir. Sí, ¿Cuánto era? unha proba son Unha proba 10 euros, 2,15 e 3,20. Claro, es que es muy Que al final en un Aerox te está clavando más, así que vente a la Atlántica, Sí. que es mejor. En un Aerox te clavan 50 o 100 por arrastrar un Bastante rack. máis. Y creo que Bastante es más. bastante más fácil un Aerox que lo que se viene en Onda Atlántica. Eso,
ya tenéis en Clover, digamos, Sí, xa entras en Clover, entras no enlace, elijas te confirma a túa la- prueba, claro, tens que poñer os teus datos, por supuesto, para saber quen és. ¿Hace falta estar en un club de salvamento? ¿Tener licencia? Fai falta ter licencia, Vale, é un requisito porque, que claro. puxemos, entón para iso necesitamos os teus datos para comprobar ter licencia, contestar as pruebas que queiras, cantas máis mellor, por supuesto, xa nos chega a nos, e xa está, é bastante sencillo, Y ya verdad? nos hacemos ricos con ese dinero, con Sí. los pavos que nos vas a dar, ya nos hacemos ricos. Sí, sí, sí. Porque, recordamos, ahora en serio, intentamos que fuera lo más asequible para todo el mundo. No, a mí me parece. Intentamos. Yo lo dije desde el principio. A mí me parece súper económico. Asequible para todos, para todos. Muy bien, yo creo que hicimos un paneo bastante. ¿No? Manu, Sí, no sí. se nos olvida algo. Bueno. Comentar. Nós queríamos tamén os 4 dar unha exclusiva que, bueno, ven Ojo. tamén Uf, acorde a algo que imos facer cos espectadores de Wave Warriors. es verdad, ya se me olvidaba. Gracias Sí. por. Bueno, queríamos animar a xente que se apuntara canto antes para que tuveran claro, porque, bueno, sabemos que Carballo tampouco é un concello tan grande, entonces o alojamiento e tal pode ser que se agote. Nós animamos a xente que canto antes que se apunte, e por eso as primeiras 50 personas que se vayan a apuntar, as primeiras 50 inscripcións diferentes, sortearemos unha de balde, unha gratis, totalmente gratis, para, bueno, pues para animar a xente que o faga canto antes. Y además, muy amablemente, Borja, vamos a sortear entre los espectadores de Wave Warriors una entrada. ¡Oh! Una entrada para la Onda Atlántica. Bueno, una entrada, una inscripción. Sí. Una full inscripción. Sí. O sea, pueden inscribirse una prueba, 2 o 3. Sí. Lo que no hablamos es cómo íbamos a sortear, la verdad. Eu creo que podemos sortear Instagram, subirlo. Sí, podemos sí, subirlo. sí. Pero Podemos subir desde Instagram. y Comenta 3 amigos, súbela en hay que tu poner story. alguna condición. Claro. Hay que poner condiciones. Sí, Que- eu que creo no- Dale, que no comenta, esté- comenta sí, 3 amigos que quieran hacer el relevo contigo, súbela a la historia y, Hostia, yo me perdí ya. etiquétanos. A ver, Eu voy por me pasos. gustaría ver tamén resubir, o sea, seguir a Wave Warriors e a Onda Atlántica. Venga, Vale, vamos allá. primera condición, seguir a ser seguidores en Instagram de The Waste Warriors y Onda Atlántica. Atlántica. Sí. Segunda Vale, condición. Segunda condición. Comentar en los comentarios de este vídeo o 3 colegas Para, entonces comentar en YouTube, porque el vídeo en, va a subir a en YouTube o en el short que vamos a hacer para no, en YouTube non vale, porque non. Claro, O sea, na Ten que publicación. ser na que publicación subamos de en Instagram. tiene que ser en la publicación de Instagram. Sí. Vale, Mencionar a 3 amigos cos que queres facer. vale, vamos a recapitular que si no no me sale el reel bien. Vale. Venga, desde el principio. Esto cortamos. Vale, tiene que estar para el sorteo de una inscripción en los primeros 50 inscritos. Vamos allá. Primera cosa que hay que hacer, estar suscritos a Onda Atlántica. A ver, seguidores, o sea. Bueno, tener seguidores suscritos en YouTube, seguidores de Onda Atlántica y de Wave Warriors. Requisito número 2. Etiquetar en este reel en el que estás viendo, o si no, vete a buscarlo en el reel de Onda Atlántica en Instagram, 3 colegas con los que quieras hacer el relevo mixto. Y número 3, ¿qué le metemos de número 3? Subirlo a las historias. Subirlo a las historias y dejarnos ahí comentarnos, dejarnos, etiquetarnos en las historias para que lo podamos ver. Y solo esas 3 simples cosas pueden darte una entrada gratis para la Onda Atlántica. Muy bien, bien resumido, Sam. Sortearemos, o sea, la gente que haga eso, entre la gente que haga eso, sorteamos en The Waste Warriors una inscripción, Sí. ¿no? A todas las pruebas que se Vale. quiera animar a facer. De hecho me hizo gracia porque decía en el reel de Waste Warriors o el de Onda Atlántica. Yo pensando, el de Onda Atlántica porque no vas a hacer 3 el reel. Pues el de Onda Atlántica. Sí, sí, sí. Podemos unha... Sí, sí, sí. Una Haremos una colaboración. colaboración. Sí, sí, no hay problema. Ahora ya desde que estoy puesto, ya sé hasta cómo hacer colaboraciones, imagínate lo que avancé. En el principio estaba con un bombo y un platillo en mi casa y ahora ya estoy un poco mejor. Nuestra única espectadora que tenemos hoy aquí en el plató se está partiendo el culo. Bueno, pues gracias por venir. Yo creo que no sé si hay algo más, Manu, que Eu creo que podemos decir unha cousiña máis Más. que... Veña, Espera, Temos para
ordenar un pouco porque está siendo un pouco caótico. Sí. ¿Cuántas sorpresas más quedan? No, ninguna, non é... Sí, queda unha máis. Non é sorpresa, sí. Era para... Espera. Sí. Solo queda una cosa más que decir. Sí. Y luego ya, ¿queréis decir algo más? No, Yo agradeceremos a vos. Agradeceremos Vale, a vos. no, pero eso después. Vale. A ver, última... Nada, decir que igual tamén imos contar con acampada, ainda non sabemos, pero depende da xente, igual podíamos... depende, Es buena esa, depende do día que fala tamén. Hombre, Se a claro, xente Moi quere. importante eso, saber. Podemos contar allí Acampada, con acampada, sí. Contando estrelas. Sí. Sí. Estrellas, sí. Sí, estrellados. Ya lo... Olvidamos de decir antes, pero... Muy bien. É unha boa idea tamén. Acampada entiendo el día antes y el propio día, ¿no? O sea, vale. Buah, pues muy bien, muchas gracias por el repaso, esperamos que tengáis muchas inscripciones, que llenéis o que superéis esas expectativas. Esperamos la tuya, que ya tenemos el clip para subir a... Sí. Manu Regueiro dijo que... Sí, no, contad con mi inscripción, no sé si te, pero... contad con mis 10 pavos del océano. Y nada, eso. Borja, no sé si quieres preguntarles algo más. No, eu únicamente quería decir que soltaron algunha exclusiva, xa soltaron. Quedoume claro tamén o da comida. Algo para cerrar. Una última pregunta, espera. Es un compromiso bien grande, pero tiene que ser rápido. Vamos a hacerlo rápido, que así luego te podéis hacer reels. Suéltalo. Os voy a preguntar, ¿quién creéis que son los favoritos o favoritas para el océano y para las banderas? Y nos puede dar un poco también de pistas, Pero no sabemos los inscritos. pero contando quién cree, o sea, en un escenario donde cualquiera puede ir, ¿quién creéis que sería favorito? Empezamos por ti, Gaby. Océano. En océano. Contando que es un océano largo, que no tiene por qué ser favorito el campeón gallego. Eu creo que... Mira, vou entrar polo femenino. Venga. No femenino, eu creo que se non sei se está aquí, pero se se apunta Elena, Elena Torreiro. A semana que ven xa. Se se apunta Elena Torreiro pode ser unha das favoritas. Sí. ¿En banderas? Ojo. ¿Quieres decir nombres? Chico ou chica. Los dos. Vou ir deixando, que se non me quedan eles tampouco. Vou dando pistas, As non? pistas. Javi. Eu, veña, completar o océano masculino, hai que morrer para casa. Está feito para Hugo xa. Diseñado para él. Non está diseñado para ele, ni moito menos, pero vendo que entrena, Vale. a ele o seu océano do campeonato que se lle corto, entonces esperemos que teña unha bonita pelea con Javi, pero a ver como está entrenando Javi. Vale. Aí deixou moi por encima. Y bueno, pues dejamos para vosotros las banderas. As bandeiras. Dejamos a Samu la femenina, porque igual se pone el de masculina. É verdade. Banderas masculinas. Pois eu bandeiras masculina, veña, vou votar por alguén de fora que me gustaría moito que ganara. Bueno, pois o chico que gana absolutamente sempre que dá un espectáculo que que falla. Gustaríame que viñera Mario Ginerés e que ganara as bandeiras. Mario Ginerés, ojo, estaría guapo que viniese Mario. Estaría moi guai. Sí. Ojo. ¿Y de chicas? Pues yo voy a tirar con alguien que estuvo gallego y en la Copa que hubo en Orense, Campeonato de España individual, que hubo en Orense, que estaba muy fuerte en las aletas y creo que va a venir muy fuerte para las banderas también. Yo me voy a tirar a Lara López, quizás. ¡Ojo! Lara López de... Ahí lo dejo ahí sobre la mesa y ya está. Bueno, pues ahí tenemos vuestra predicción inicial de quiénes son los favoritos y favoritas para las pruebas. Ahora ya saco clip de esto y lo que piensan los jugadores en Atlántica sobre... Sí. No, está bien, es un pronóstico, no te digo por cumplirse. Ahí que se pique el resto. Y nada, pues yo creo que con esto podemos cerrar. Muchas gracias, chicos, por venir. Otro día quedaremos para hacer un podcast sobre el Sisca, porque no hablamos nada muy poco del club y tenéis muchas cosas que contar. No siguiente plato. Sí, de hecho, esto lo hablé con Borja, si hubiésemos grabado un podcast sobre el Sisca, grabarlo en Carballo. Entonces, no estaríamos encantados. Hacemos un hueco. Si encontráis un local enorme. Si encontráis un pequeño auditorio
non digo que son moi grandes, para que venga tamén gente del club, montamos algo... De feito, o ano pasado estuvemos... eu estou recapitulando un poquinho a hemeroteca do club, gracias aos periódicos e tal, e temos aí algún dato chulísimo. Sí. Entonces... Siguiente día que sea en Carballo con generador. Sí, exacto, que vaya por Dios. Lo bueno es que quien lo escuche en Spotify, que tenemos también seguidores en Spotify, no muchos porque ya no tenemos muchos en YouTube, pero y con la de frecuencia de podcast que tenemos cada vez menos, no va a ser un problema. Sí, no se dará cuenta de que... Exacto. Y pues nada, eso. Gracias por venir, por contar con nosotros para esta promoción. Y nada, no sé si queréis decir algo más. Claro, ahora que se fue la luz, quería agradeceros también a vosotros de teneros aquí, bueno, a todas las personas que están apoyando este proyecto a lo largo de este camino que estamos recorriendo, que somos primerizos, somos padres primerizos de este proyecto. Ojalá que se pueda repetir durante muchos años. Y bueno, vosotros, gracias a apoyarnos a través de este podcast, formaréis parte de esta familia que es la Onda Atlántica, y quería agradeceros por teneros aquí en el día de hoy. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. Nada, secundar lo que dixo Samu. Sí, nada, gracias por poder explicar un pouco. Ao final as publicacións dan po que dan, viamos aquí, explicamos todo o que vamos facer, animar a participar a todo o mundo, o que non queira vir competir pode vir a animar tamén, que non hai problema, daros as gracias por todo. Será porque están aquí presentes. Tiñamos ganas de facer así unha mesa redonda, contando así un poquinho que iba a ser con máis tranquilidade. Yo creo que quedou bastante bien. Eu creo que quedou bastante ben, e eso, agradecer que nos derades esa voz. Bueno, pues nada, nos vemos el 20 de junio en la playa de Razo, en Carballo. Así que nada, ¿cuándo será nuestro próximo podcast, Borja? A ver. 2 meses. Ojo, estaremos ahí. Muchas gracias por vernos. Chao. Chao.